Bueno, ustedes están viendo aquí unos funcionarios cibernéticos financieros de Israel. Están participando en una simulación de un gran ataque cibernético al sistema financiero mundial con otros 9 países. Participaron también el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y el Ministerio de Finanzas en Jerusalén. Esto pasaba hace tan solo unas horas, el 9 de diciembre del 2021. La fuente que citamos es Reuters, ¿sí? Son fotografías de Reuters. Esto es información de esta agencia que dice exclusivo, Fondo Monetario Internacional, 10 países simulan ciberataque al sistema financiero mundial. Por supuesto, pues este tipo de noticias, cuando vienen con simulacros, generan una especie de alerta. A muchas personas no les sienta bien, porque recordemos que incluso toda esta contingencia que estamos viendo inició con un simulacro, ¿no? Luego, pues cuando en julio de este año, el 9 de julio, si no estoy mal, el Foro Económico Mundial también hizo el simulacro del ciberataque con el Polígono 2021, donde decían, atención, porque una de las principales amenazas es la seguridad cibernética, y simulaba un ciberataque a la cadena de suministros, generando una crisis. Pero meses después vimos que la cadena de suministros no se vio precisamente afectada por un ciberataque, pero sí por una especie de colapso, no solo desde los puertos, sino todo lo que hemos visto, que va desde los suministros, digamos, que vienen de los puertos de China, hasta decir que hay crisis energética en algunos países, ¿sí? Entonces, ese tipo de simulacros a muchas personas no les sientan bien, porque dicen, cuando viene un simulacro es porque algo se traen. Y este simulacro de hoy, donde se hacía una especie de ciberataque a todo el sistema financiero mundial, porque participa allí el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Ministerio de Finanzas de Israel, de Jerusalén, con otros 9 países, pues levantó las alertas. ¿Qué dicen estos países que participan y de qué se trata? Esto fue liderado, como les digo, por Israel, un ciberataque al sistema financiero mundial en un intento por aumentar la cooperación que podría ayudar a minimizar cualquier daño potencial a los mercados financieros y a los bancos. Acuérdense que ese ha sido uno de los temas, Mauricio, más discutidos. Es tal vez uno de los temores más tangibles de la gente. Dicen, uy, ¿qué pasa si el sistema financiero colapsara o si los bancos se cayeran? Entonces lo han llamado, abro comillas, el juego de guerra simulado, y así lo llamó y lo planeó el Ministerio de Finanzas de Israel durante el año pasado. Evolucionó a lo largo de 10 días con datos confidenciales que emergen. Pues ellos se fueron a la dark web, allí buscaron y empezaron a montar todo este simulacro. La simulación también utilizó informes de noticias falsas que en el escenario causaron caos en los mercados globales y una corrida bancaria. ¿Qué pasa? Cuando se hacen este tipo de simulacros a esta escala, porque no lo estamos diciendo simplemente que 10 países por allá aislados se reunieron a hacerlo, no, estábamos hablando de Israel, estamos hablando de Fondo Monetario Internacional, estamos hablando de Banco Mundial, pues esto de alguna manera también genera una especie de alerta. Claro, y pues yo honestamente sí le doy la razón a tener un poquito de alerta, ya que la historia nos ha enseñado que ellos empiezan a mostrar este tipo de juegos, digámoslo así, o de simulaciones para cosas que o pretenden que ocurran o saben que van a ocurrir. Entonces, yo creo que son alertas que nosotros también veníamos diciendo hace mucho tiempo, y que mire cómo se van concretando. No pueden decir que nosotros estamos tratando de generar pánico en la gente, sino que estamos tratando de mostrar lo que, miren cómo los hechos nos va corroborando todo lo que nosotros decimos, les hemos ido dando a ustedes las pautas. Con lo de la logística mundial es un hecho, eso ya pues no hay que simularlo más, lo estamos viviendo y lo vamos a vivir mucho más fuerte ahora aquí a finales y a principios del próximo año, o sea, a finales de este año y principios del próximo. Eso ya es un hecho. Y pues con esto sí es para que se prendan un poco las alarmas, ya que ellos sí han tenido mucho la intención que esto ocurra o que una situación similar ocurra en el mundo. Tengamos en cuenta una cosa, y estos son datos que tenemos que tratar de analizar cada uno de ustedes para que ustedes sean sus propios analistas, y es que las plataformas más importantes de los bancos más importantes del mundo han estado yéndose offline los fines de semana sin dar ninguna explicación a sus usuarios,
Eso ha ocurrido en bancos tanto de Israel como de Colombia, como de Estados Unidos y como de todas partes del mundo. Y eso pues es una práctica que no es casualidad, que sí deja mucho que pensar, ya que se podrían estar sincronizando todos estos bancos para alguna acción similar a lo que están Mira, simulando. los que están, digamos, participando en esta iniciativa que fue denominada Fuerza Colectiva incluyeron funcionarios del Tesoro de Israel, de los Estados Unidos, del Reino Unido, de los Emiratos Árabes Unidos, de Austria, Suiza, Alemania, Italia, los Países Bajos y Tailandia, así como representantes de la moneda internacional, el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial o Banco Mundial y pagos o Banco de Pagos Internacionales. Entonces, un poco para que conozcan como el contexto del ejercicio, ¿qué hicieron? Dice el narrador de la película en la simulación que los gobiernos estaban bajo presión para aclarar el impacto del ataque, o sea, como que todo pasaba así, boom, de la nada, y entonces los presidentes, los gobiernos ni siquiera sabían qué decir, que paralizaba el sistema financiero mundial, que los bancos estaban pidiendo asistencia de liquidez de emergencia en una multitud de monedas para detener el caos, mientras que las contrapartes retiraban sus fondos y limitaban el acceso a la liquidez, dejando a los bancos en el caos y en la ruina. Esto lo decía el narrador planteando el escenario del ejercicio. Acuérdense que son escenarios de ejercicios en crisis, eso es en lo que consiste un simulacro, y entonces en esa medida los participantes discutieron las políticas multilaterales para responder a esa crisis, incluyendo un feriado bancario coordinado, periodos de gracia para el pago de la deuda, acuerdos swap, repo, desvinculación coordinada de las principales monedas, en fin. Dicen que la colaboración internacional entre los ministerios de finanzas y las organizaciones internacionales en este momento es clave para la resiliencia del ecosistema financiero. ¿Esto qué quiere decir en letra despegada? Que definitivamente sí podría darse un colapso del sistema financiero, lo que le hemos venido diciendo aquí, lo que nos ha dicho incluso Daniel Stulin. Y esto es importante, no quiero hablar a los que no quieren escuchar, que les vaya bien, que Dios les bendiga y que todo les salga exactamente como ellos merecen, pero hasta ahí. El resto solo para los que quieren escuchar, porque no hay tiempo. Este tipo de situaciones se pueden presentar. Entonces, cuando se presentan estos simulacros, uno no sabe si sentir alivio o sentir más preocupación. Mauricio, te devuelvo. Pues, a ver, Sandra, no, aquí hay una cosa importante y si llegase a pasar, si llegase a ocurrir un hecho como este, ahí donde habla sobre la liquidez, para que la gente entienda, nosotros dentro de nuestra modernidad hemos ido eliminando el dinero físico lentamente. Cada vez se hacen más transacciones a nivel online, en internet, por aplicaciones, por teléfono. Entonces cada vez se convierte el dinero en algo no tangible, en algo más digital. Y esas sumas de dinero que están para allá y para acá, que sabemos que son infladas porque pues no tienen un soporte real de oro ni de otro tipo de cosas, cuando llegue un caos de estos va a ser precisamente nuestra mayor trampa por varias razones. Primero, porque pues, los que tienen todo el dinero en los bancos van a estar sometidos a lo que los bancos decidan hacer con ese dinero o con esa cifra digital, porque como les digo, todo esto son cifras digitales, eso no es que si usted tiene 5 millones en el banco, tiene los 5 millones en billeticos allá guardados, o no es así. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes quedan, o las personas que estén en el banco, en los bancos, con todo su dinero ahí, quedan sometidos a las decisiones que puedan cometer, que puedan tomar los bancos, como por ejemplo confiscar todo el dinero y simplemente empezar a dar fracciones diarias o mensuales de ese dinero. Y si usted, por ejemplo, es una persona, un comerciante que tiene el dinero ahí en reserva para pagar una importación que se le viene el próximo mes, por ejemplo, entonces imagínese el problema tan grande para usted si usted no puede mover ese dinero, si usted no puede hacer precisamente el pago de una importación grande, ¿ya? Entonces, miren que sí, donde ocurra una cosa de estas es un caos grande. Y la parte de la liquidez que habla ahí, el punto de la liquidez, nadie lo ve como tan grave, pero es muy grave, ya que todo el mundo se va a lanzar a tratar de sacar el dinero para poderlo tener tangible en las manos. Otros pues lo tendrán bajo el colchón, pero todo este dinero,
comenzará a escasear porque en algún momento termina su circulación y como gran parte de ese dinero que hay, digámoslo, en suma total en los bancos, realmente es una fracción digital o inflada porque es un monto que está soportado con inversiones a futuro, entonces entenderán que ahí sí empieza un gran problema. Yo creo que ustedes han escuchado esto nosotros muchísimas veces, que todo esto se iba a ir viniendo ¿Qué y pasaría miren que ahí se está mostrando. Entonces, prepárense de verdad, escuchen los programas anteriores. Nosotros no decimos todo esto por hacerles dar miedo, sino porque se preparen. Es nuestra misión realmente, nuestra intención también. Y miren los análisis que hemos tenido con Daniel Stulin, donde explica todo esto. Vivo en México, ¿compro dólares? Sí. Si vives en México o en Colombia, compra dólares americanos porque a corto plazo, aunque el dólar como el resto de estos papelitos de color van a desaparecer dentro de unos pocos años, a corto plazo, dado que todos los contratos entre gobiernos, entre grandes empresas a nivel mundial se negocian en dólares por encima de cualquier otra cosa, a corto plazo quiere decir que el valor del dólar va a subir a corto plazo, con invertir un poco en divisa, cambiar tu moneda local por dólar americano. Si vives en Europa, entonces compras franco suizo. Si vives en Asia, porque también tenemos mucha gente que nos sigue en Asia, compras el dólar de Singapur. Estos, digamos, son tres monedas más estables a nivel mundial. Acuérdense que él es doctor en inteligencia conceptual, plantea escenarios próximos y ha advertido muchas veces todo este riesgo que existe, y pareciera que la confirmación de ese inminente riesgo entonces son este tipo de simulaciones de ciberataques al sistema financiero mundial que acaban de hacer el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y estos 10 países. Mauricio, pero como unas son de cal y otras son de arena, no sé si quieres decir algo finalmente para pasar a dar otra noticia que podría mejorarles el ánimo en este momento. No, pues lo último que tengo que decirles con esto es de verdad, replanteen muy bien cómo van a manejar ustedes su dinero, si lo van a dejar realmente todo en el banco, si van a depender de esas cifras digitales que manejan los bancos. Recuerden que ellos tienen el control en un momento de crisis y ese punto no podemos olvidarlo. Y nosotros, entre más individuales seamos, entre más autosuficientes seamos, pues lógico, mucho mejor para cada uno de nosotros. Entonces, mi invitación es para que ustedes reconsideren un poco cómo tienen ustedes en este momento su dinero, dónde lo tienen albergado, dónde lo tienen, en qué inversiones lo tienen puesto en este momento, y miren a ver cuál va a ser su vía de escape si llegase a ocurrir algo así. ¿Cómo harían ustedes para solventar el no tener banco y el no tener el dinero que ustedes en este momento tienen en el banco? Hagan el ejercicio mentalmente, piensen, háganse, imagínense, listo, mañana no hay electricidad, no hay bancos, no hay nada, se cayó la moneda y ahora ¿qué voy a hacer? Ese ejercicio es importante, no es para que tengan pánico, realmente es para que precisamente al contrario no tengan pánico cuando llegue un momento de estos y ya por lo menos hayan hecho el ejercicio mental. Y si antes, fíjate, si antes lo que pasaba en un año de tiempo, ahora te puede pasar lo mismo en un fin de semana. Literal. Esto no es una, dice, bueno, pues casualidad. No existen casualidades. Estamos viendo una aceleración de los acontecimientos debidos, como tú tienes una bola que va bajando por la montaña y va cogiendo velocidad. Estamos llegando al punto donde ya no hay vuelta atrás. Esto termina este modelo. Pero la Tierra no, pero el modelo económico sí. Y va a ser una quiebra bíblica que no hemos visto, bueno, nunca en la historia. Si yo tengo $10,000, yo guardaría aproximadamente 40% en efectivo, o sea, $4,000. ¿Por qué 40? Puede ser 38, 45, lo que más o menos. Necesitamos efectivo para muchas cosas. Primero, por el tema que comentamos, el tema del anonimato. Segundo, en el mundo que se nos viene encima con la quiebra sistémica, si tú tienes efectivo, puedes invertir en grandísimas empresas que van a caer 85, 90% a corto plazo, porque fíjate, en 1929, 30, 31, las bolsas bajaron 90%. Ahora van a bajar más. Entonces, tú vas a poder pescar entre grandísimos valores, lo que se llama blue chip. Las empresas que llevan 100 años en la bolsa, que dan dividendos, a empresa estable y sólida, pero que van a bajar por la fuerza del mercado, y puedes pescar y comprar
tirado de precio los valores que dentro de poco van a volver a subir. Esto es por un lado, pero también por otro lado, efectivo es, prometo, a corto plazo te puede ganar muchísimo dinero porque la gente estaría dispuestos de cambiar este efectivo por cualquier cosa. Esto es por un lado. 40% en efectivo, 30% en metales, oro y plata, de los cuales yo guardaría 75% en oro, 25% de estos estos 35-40% en oro, guardaría 75% en oro y 25% en plata. Del resto, puedes invertir si quieres 1 o 2% en los criptos. Así es. Bueno, pues mientras pasaba este o más bien este simulacro de ciberataque al sistema financiero mundial, se conocían las declaraciones de JP Morgan que vaticinaba que para el 2022 el fin de la crisis pandémica y la plena recuperación económica se daría en todo el mundo. Dice incluso el analista de JP Morgan que habría un crecimiento en los mercados de valores al tiempo que se espera un incremento del índice S&P 500 de casi un 8% desde el nivel actual hasta finales del próximo año. Ahora, la pregunta es, ¿será que están tratando de mover más la bolsa? O sea, que la gente saque el dinero que tiene quieto en el banco y lo meta a valores, no sé. Es que me parece que la noticia, la anterior que vimos y esta, paradójicamente... Son muy contradictorias. Sí, conectan dentro de lo paradójico, porque entonces mientras en uno están pintando un escenario pues bastante catastrófico, así lo digan que es un simulacro, por este lado JP Morgan, que es una, digamos, de las más importantes financieras del Banco de Inversiones Financiero estadounidense, ha dicho que no, que definitivamente ellos vaticinan que el 2022 era el año de la plena recuperación mundial y pues dan muy buena, ¿cómo se dice? Muy buen pronóstico para los mercados de valores, de manera que ahí hay que verlo. Pues ellos tienen sus intereses económicos, lógico, y para ellos es importante que la gente tenga confianza en el mercado. Entonces, por eso, pues, tratan de vaticinar que para el 2022 va a haber un fin de la crisis pandémica, ¿cierto? Y que va a haber una plena recuperación económica, algo que yo lo veo muy lejano a la realidad, por un lado. Segundo, pues JP Morgan sé que tiene sus intereses económicos y lógico, cómo va a tratar de hacer una mala propaganda para sus inversionistas para el próximo año. Entonces, ahí yo tendría pues como cuidado un poco con esos vaticinios de JP Morgan para el 2022, ya que la recesión está... De todas maneras, todo lo que ha pasado todo este tiempo hace que el próximo año sea difícil sí o sí, porque es que las reservas de muchas empresas, las reservas de mucha gente, la misma dinámica que se ha frenado tanto dentro de las economías, hace que sí o sí el próximo año sea difícil, y más con la situación logística que vamos a tener. Entonces yo creo que JP Morgan aquí lo único que quiere es alentar un poco a sus propios inversores para que estén anímicamente metidos en la bolsa. Pero lo que sí se ha visto es que aunque hay crisis, la bolsa sigue creciendo, paradójicamente. Eso sí es real y eso sí se ha visto. Sí, sigue creciendo paradójicamente, pero también tenemos que entender que es que la gente se ha pegado muchísimo a la bolsa últimamente, porque lo ven también como una especie de escape y de salida que antes la gente no veía o no tenía tan... Y que puede ser más seguro que tener el dinero quieto en un banco. Yo creo que es más también el desespero social que hay por la situación que está ocurriendo. Entonces, cuando la gente empieza a ver que muchas cosas que eran tradicionalmente estaban funcionando ya no funcionan, entonces empiezan a ver que sí se viene una crisis, y ahí es donde empezaron muchas personas a entrar a trabajar con bolsa, a hacer inversiones grandes en la bolsa. Los bitcoins, ahora todo el mundo está hablando del bitcoin, cosa que tanto lo crucificaron en meses y en años anteriores. Ahora todo el mundo quiere hablar del tema. Entonces también es el desespero social que hay y que genera que precisamente los mercados se muevan, pero los mercados de la bolsa, recordemos que la bolsa es un mercado que, aunque no parezca, es un mercado que tiene una gran parte ficticia, y es un mercado que es no solamente que es volátil entre sus cambios, sino que yo digo que es volátil en su humor,
porque precisamente cosas como JP Morgan, lo que está escribiendo aquí, hace que cambie el humor del inversionista a ver si él se invierte Hay o un no factor invierte. Entonces, psicológico muy importante. exacto, entonces la bolsa Cuando juega usted mucho hacía con un trading, factor psicológico. Cuando usted hacía trading, usted se levantaba desde las 3 de la 4 de mañana a la hacerle mañana, 3 seguimiento de a la las mañana. bolsas, pero también veía el estado de ánimo. Eso también influye mucho, es verdad, hay un factor psicológico muy importante para los traders. Bueno, una pregunta. ¿Usted cree, Mauricio, que con todo lo que está pasando en el mundo y ya cambiando de tema a nivel, digamos, de decisiones, la gente funciona más por las buenas, por las buenitas, como voluntariamente, o así como que tiene la obligación de hacerlo? No, yo creo que la gente lo hace más cuando hace las cosas por gusto, pues lógico, quedan muchísimo mejor, quedan con mayor esencia, quedan con mucha más esencia, y pues la persona se convierte en un profesional cuando repite eso una y otra vez lo que le gusta hacer. Pues precisamente The Washington Times le ha puesto la lupa a esto y ha dicho, ¿merecen la pena los mandatos? Este tema de la obligatoriedad dice que los economistas y los grupos de presión dicen que definitivamente las medidas voluntarias funcionan mucho mejor, además porque están muy preocupados, siguen creciendo las renuncias de empleados y, por ejemplo, aquí hay una parte que a mí me llamó mucho la atención, es el señor Paul Mango del enlace de Departamento de Salud y Servicios Humanos de Operación de Velocidad, dice que todo esto va a crear muchos problemas económicos, ¿sí? O sea, el tema de que la gente diga, no quiero obligaciones de ese tipo y mejor presento la renuncia. Él dice, va a crear muchos problemas económicos por el lado de la oferta, es decir, no va a haber suficiente gente para cumplir ese nivel de producción ayer les explicaba eso, de lo que debe estar disponible. Incluso si solo el 5% de los empleados renunciaran en el margen, eso es enorme, se ve golpeadísima la producción. Entonces, yo creo que por eso es que en este momento, pero que no solo en los Estados Unidos, en muchísimos países hay una cantidad de economistas y de grupos de presión que están diciendo que todo este tema funcionaría mejor de manera voluntaria, no con obligatoriedades, porque es un kamikaze, eso es un harakiri que se le va a devolver a la economía en muchos países. Fíjese, por ejemplo, en Colombia ya hay ciudades donde van a tener que extender hasta las 6 de la mañana los comercios y eso suena como, ay, qué bueno, sí, reactivación económica, pero eso también significa es que se ha bajado mucho la participación a raíz de las restricciones. Sí, mire que aquí hay una ciudad aquí en Colombia donde los comerciantes han puesto en jaque al alcalde y entonces no sabe qué hacer, si para allá o para acá o para dónde, porque pues por un lado dicen que la ciudad casi que está inundada del bicho y por otro lado los quieren dar hasta las 6 de la mañana entrenando en el bicho y no pasa nada. Entonces yo no entiendo, hay cosas ahí que son completamente ilógicas. Mire, precisamente esta noticia que usted está mostrando acá es completamente contrario a la de JP Morgan, ¿cierto? A la realidad que quiere implantar ahí JP Morgan y nos muestra que va a haber una gran crisis, ya no solamente por la logística, sino por la falta de empleo, porque la gente no puede entrar a trabajar libremente, digámoslo así. Van a faltar muchísimas personas que sean capacitadas dentro de su función para ciertas empresas, entonces vamos a tener grandes problemas. Eso va completamente en contra de lo que quiere decir JP Morgan. Ahí mire que eso es un buen ejemplo aquí cómo tratan en la bolsa de jugar con nuestra psique. No, lo que pasa es que uno no puede estar pendiente de lo que diga la bolsa, uno es el que tiene que tomar las decisiones en bolsa. Por eso se hacen, por ejemplo, estudios de esos sectores, que es adelantarse al panorama y decir, ojo, que es que los sectores que sí van a ser rentables son estos, porque todo esto es sistema muerto. Es decir, él lo explicaba, por eso nos explicaba del cambio de paradigma, por eso nos decía lo que estaba cambiando en el mundo, para decirles, esto ya no va más. O sea, esto, él lo dijo, es más. O sea, podemos acostumbrarnos a cualquier cosa. No podemos no comer, no podemos no beber agua. Entonces, estos dos sectores son también fundamentales. Si tienes dinero que te sobra, compra tierra fértil. Campaña del minuto de silencio. Le concedo, Mauricio, el honor de que sea usted quien lo presente.
Bueno, señoras y señores, con ustedes el minuto de silencio por culpa de ustedes mismos de no poner likes. No sean codos, no sean codos. Vamos, minuto de silencio, vamos a subir esos likes. Son importantes para que el algoritmo nos saque y esta información que viene les ayude a muchas personas. Súbelo, súbelo, súbelo.